para trabajar, y otro, por ejemplo, con tiempo, con días a día que seguir, priorizar. Perfecto, chicos, buenas tardes con todos otra vez. El día de hoy, pues, continuando con la revisión de lo que es la guía de estudio y el sílabo, nos toca ver lo que es el marco constitucional para la gestión de riesgos. Cuando hablamos de marco constitucional, estamos hablando de leyes, de normativas, de reglamentos que están establecidos, diseñados para lo que es la gestión de riesgos, ¿no? Cuando hablamos también de gestión de riesgos, pues estamos hablando de un sinnúmero de procesos que se dan para tratar de mitigar, para tratar de corregir o mejorar, en este caso, los riesgos que puedan presentarse y que sabemos que bueno, que se están presentando a diarios y que todas aquellas personas que tenemos diferentes tipos de actividades estamos siendo muy vulnerables frente a estos riesgos que se puedan presentar. Entonces, para eso está formado este marco constitucional, donde existen reglas normativas, incluso cuando ustedes han de haber observado cuando existe la creación de una microempresa o macroempresa, siempre se determina como un requisito de que existan regularizaciones en cuanto a normativas y reglamentos para poder ser creadas, ¿no es cierto? Esa es la parte jurídica a la cual pues toda institución previo a una creación pues debe de tener. El marco constitucional, les repito, pues ya lo vamos a verificar dentro del desarrollo de este tema, que va a ser un poco importante, donde ustedes van a tener ese conocimiento, van a adquirir ese conocimiento de lo que trata este marco constitucional para los procesos de gestión de riesgos, ¿no? Cuando hablamos de riesgos, pues estamos hablando también de aquellos riesgos naturales también que se puedan presentar, porque, bueno, conocemos solamente algunos tipos de riesgos, ¿no? Pero aquellos riesgos naturales en que lo podemos determinar como desastres también son aquellos que son impredecibles, ¿no? Son los que uno de pronto lo conoce, pero no sabemos cuándo hacen su aparición. Entonces vamos a proyectar la diapositiva para ir conversando un poquito más de lo que trata el marco constitucional para la gestión de riesgo. Tenemos sí, estamos observando la diapositiva. Chicos, chicas. Sí, llegué a observar. Sí, se ve. En el marco constitucional, les decía, tenemos algunas normativas, incluso normativas y reglamentaciones también que están establecidas dentro de la Constitución. Entonces, para eso yo les he citado aquellas, las más importantes, donde nosotros como área de seguridad y prevención de riesgo, pues se las va a tomar en cuenta y son las que van a estar, las que ustedes van a tener que familiarizarse más adelante, y de acuerdo a las consideraciones y aquellas etapas de riesgo que se van a presentar, ustedes van a encontrar algo similar a lo que les voy a nombrar, ¿no? Bueno, entre las más importantes de este marco constitucional tenemos la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 389 y 390, ¿no? ¿Qué habla la Constitución de la República del Ecuador? Bueno, la Constitución fue elaborada para una serie de normativas y reglamentos que se deben de cumplir en todos los ámbitos, no tan solo en la gestión de riesgos, ¿no? En todos los ámbitos
de la sociedad en nuestro pueblo, en este caso en Ecuador. Entonces, ¿qué dice específicamente el artículo 389? El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. Esto está establecido dentro del reglamento de la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 389. Aquí no hay nada que cambiar. Cuando ustedes vean un artículo, estos artículos no tienen condición de cambios ni nada por el estilo, salvo el caso que por A o B motivo este tipo de desastres naturales traigan otro tipo de consecuencias que no estén enmarcadas o establecidas dentro de la reglamentación, se podrán hacer cambios, ¿no? Cambios que incluso ustedes van a ver que cuando se hace una normativa interna dentro de aquellos que trabajan en instituciones, se han de dar cuenta que cuando se trabaja dentro de una institución existen las normativas, pero cuando existe un riesgo que nunca se ha presentado y que ese riesgo es en algunos de los casos pues ya se hace como un riesgo prioritario ante sucesos que nunca habían pasado durante muchos años. Entonces, y no está establecida una protección de parte constitucional para este tipo de riesgo a los trabajadores. Entonces ahí es que se hacen ciertos cambios donde, bueno, eso ya lo realiza diferentes tipos de delegaciones que existen dentro de la empresa, en este caso, hablando de la parte empresarial. Pero cuando estos tipos de desastres naturales abarcan gran parte de la región en nuestro país, en este caso, hablando de Ecuador propiamente, tenemos en cuenta que sí existen por parte de ciertos organismos ya gubernamentales en las cuales pues al observar que se ha provocado este tipo de desastre que no está enmarcado dentro de la Constitución, pueden ser uso de un recambio, de una reestructuración para mejorar este artículo, puede ser, ¿no? Pero todo se lo hace en beneficio de ¿qué? En beneficio de la seguridad y de la salud de las personas, ¿no? Sabemos que cualquier tipo de persona ante estos efectos naturales somos vulnerables, ¿no? Nadie está exento. Podemos estar viviendo o habitando una zona donde en realidad se vuelve muy vulnerable a ciertos desastres naturales y por ende pues la Constitución, la República tiene que protegernos, ¿no? Ese es prácticamente es un derecho, un deber constitucional ante la comunidad. Observemos aquí en el gráfico, pues ante todo este tipo de desastres naturales, pues a veces el esfuerzo, el sacrificio que realizan, en este caso las familias, para obtener sus enseres, se ven prácticamente minimizados ante desastres naturales que pueden hacer su aparición así nomás, de la noche a la mañana y sin esperarse. Entonces, este es uno de los artículos que nos dice el artículo 390, que también nos habla de la Constitución de la República del Ecuador. Dice, los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respecto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. Este otro artículo que prácticamente viene siendo una secuencia del artículo 389, donde aquí involucra directamente ya a las instituciones para que sean parte
en este caso, de aquella protección que se requiere. Porque, bueno, el gobierno lo que hace es, en estos casos de desastres naturales, lo que hace es direccionar ante el régimen constitucional de las diferentes áreas, dependiendo el tipo de daño ocurrido. Entonces, se basa en eso, ¿no? En acudir a ciertas instituciones, incluso las instituciones financieras, porque ustedes conocen que el gobierno no es el que desglosa y dice, bueno, a tal familia se le va a donar un rubro de dinero X. No, se lo hace a través de instituciones financieras en el cual pues se pueda reemplazar aquellas pérdidas materiales que de pronto ellos tuvieron, ¿no? Porque puede darse el caso, aquí como vemos en la gráfica, hay una casa donde ha sido prácticamente inundada, sí, por el desastre natural, en este caso un terremoto. Acá vemos un deslave de montañas, sí, donde prácticamente los más agraviados en estos casos son los campesinos que trabajan en este tipo de terrenos, donde la situación geográfica de estos terrenos es muy vulnerable para ellos, ¿no? A pesar de eso, ellos siguen viviendo en estos lares montañosas, de diferentes áreas que en nuestro Ecuador también existen. Las partes de inundaciones donde existe un hábitat de una población que a veces se habitan en lo que es las laderas de montañas, en las laderas de terrenos muy altos, o en las laderas de invasiones. Hay invasiones que en realidad, pues, como su nombre mismo lo dice, prácticamente son terrenos que son invadidos y que no tienen el permiso correspondiente ni tampoco la medición de la situación geográfica para poder tener los servicios básicos y que sea una zona no considerable, vulnerable para este tipo de habitación, ¿no? Tenemos también acá en otro de los casos prácticamente el frío, que también conlleva a un efecto natural que se lo ve en las zonas del Ártico y también en las zonas altas, ¿no? Hay ahorita el cambio climático que está produciendo muchas alteraciones y efectos secundarios como los naturales en nuestro hábito normal de la comunidad, hace que en algunos lados pues se vean cosas que si nosotros vemos en las noticias, estamos observando que hay situaciones que se dan donde no han pasado en décadas o en 2 décadas, en 3 décadas, donde hay mucho frío, hay nevada, hay inundaciones, puede existir también los rompimientos de los volcanes, las erupciones de los volcanes, donde puede haber también sequía, o en su defecto también puede existir que el Océano Pacífico pues aumente su capacidad de agua en relación al deterioro que existe en la parte del Ártico, ¿no? Esas son situaciones que se van dando a la par de acuerdo a este cambio climático que, bueno, nosotros estamos siendo corresponsables directos de que todo esto suceda, y por eso pues esta Constitución de la República o marco constitucional, si viene siendo prácticamente una carta de protección y de seguridad a todas aquellas personas que habitamos dentro de este territorio. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Ninguna? A ver, aquí tenemos otro marco constitucional, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en su capítulo 3, artículo 11, lo que nos determina. A ver quién me lee. Ley de Seguridad y del Estado, capítulo 3, artículo 11. De los órganos ejecutores.
Los órganos ejecutores del sistema de seguridad pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de defensa, orden público, prevención y gestión de riesgos conforme lo siguiente. A. De la defensa, Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Fuerzas Armadas. B. Del orden público, Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos y Policía Nacional. C. De la prevención, entidades del Estado responsables. D. De la gestión de riesgos, la rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Ya. Ustedes se dan cuenta que en este artículo 11 habla de los órganos ejecutores. El gobierno, sí, el gobierno en turno maneja la seguridad pública y prácticamente del Estado a nivel nacional. Esa seguridad pública, cuando ustedes observan que existe un riesgo, cuando se presenta un riesgo, nosotros estamos propensos por estar prácticamente en el cinturón de fuego, como es nuestro Ecuador. Estamos propensos a tener estos tipos de desastres naturales que incluso se están presentando cada vez más seguido, ¿no? Como es las inundaciones, como son los terremotos. Entonces, este tipo de órganos ejecutores que el gobierno ha destinado prácticamente para la protección y seguridad de todos nosotros, hace que estén determinados en diferentes actores. Por ejemplo, en el área de la defensa tenemos a los ministerios de defensa, de relaciones exteriores y de las Fuerzas Armadas. ¿En qué intervienen ellos? Ustedes observen que cuando existe alguna eventualidad de algún desastre natural, automáticamente, constitucionalmente, ellos son prácticamente los que nos protegen a nosotros sabemos que nosotros al estar vulnerables en este tipo de situación, a veces lo que hacemos es quedar más vulnerables, aparte de lo que ya somos objeto por estos desastres naturales, en lo que somos las mismas personas, ¿no? Es decir, estamos expuestos a lo que es el ingreso de los ladrones, el ingreso de aquellas personas que a veces hacen uso de esa vulnerabilidad que tenemos nosotros las personas cuando estamos frente a este tipo de riesgos, ¿no? Entonces, ahí la intervención del Ministerio de Defensa, de Relaciones Exteriores y de las Fuerzas Armadas, porque ustedes observan que cada vez que existe este tipo de situaciones, pues ellos son los primeros que se hacen presentes para salvaguardar la integridad física primero y después la integridad de lo que son las partes material y en seres en nuestra comunidad. La del orden público tenemos el Ministerio de Gobierno, la policía, policías y cultos y Policía Nacional. Hablamos casi de lo mismo, ¿no? Cuando hablamos del Ministerio de Gobierno, prácticamente el Ministerio de Gobierno es aquel que rige lo que es la Policía Nacional y ellos son los que delegan, demandan de sí la protección de todas nosotras las personas. De la prevención tenemos las entidades del Estado responsable. ¿En qué sentido? En la prevención tenemos entidades como el COE, tenemos entidades como de seguridad como lo de brigadas de primeros auxilios, tenemos el cuerpo de bomberos, tenemos entidades también del Estado responsable como son también los paramédicos, en cada, ¿cómo? El ECU 911, porque ya es una institución. Sí, exacto. Entonces son entidades del Estado responsables para cuando se presentan este tipo de riesgos, ¿no? Sabemos que los riesgos se pueden presentar de diferentes maneras. No sabemos en este momento si cualquiera de nosotros está propenso a que se nos presente un riesgo. Entonces, estas entidades del Estado que nosotros debemos conocer, sabemos que tenemos que tener una visión clara como para cuando se nos presente este tipo de situaciones en la cual pues nosotros podemos acudir, ¿no? Aquí vemos en el gráfico los órganos ejecutores, sí, tenemos de defensa, de prevención, del orden público y también de gestión de riesgos, ¿no? Cada uno está prácticamente
monitoreado por ejemplo, el del orden público, ya habíamos hablado, por el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional, el de Defensa por el Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores y Fuerzas Armadas, y el de Gestión de Riesgo por el Sistema Nacional de Riesgo, ¿no? Todo esto es prácticamente es un rombo, un triángulo, un triángulo que va a estar predestinado a ¿qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es de prevención, tratar de prevenir aquellas situaciones que se puedan presentar después de un riesgo. A ver, tenemos otro marco constitucional, el reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en su artículo 3, 18, 19 y 24. ¿Qué dice el artículo 3? El artículo 3 nos habla de la garantía de la salud pública. Cuando nos habla de la garantía de la salud pública, ¿de qué podemos estar hablando en relación a la diapositiva anterior? ¿Quiénes creen que nos pueden garantizar la seguridad pública, chicos? La policía. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Ellos estamos hablando de que nos pueden solventar lo que es la garantía de una seguridad pública. En el artículo 18 nos habla de los gastos especiales. ¿Quién estará a cargo de los gastos especiales? Ministerio de Finanzas. Perfecto, sí, el Ministerio de Finanzas, porque prácticamente estamos hablando de rubros, aquellos rubros económicos cuando ustedes escuchan en una comunidad X, resulta que fue hablando de desastres naturales, ¿no? Se provocó, ahorita que está lloviendo, pues decimos, se provocó una inundación donde se perdieron enseres y prácticamente la gente quedó en nada. Entonces puede ser también un conato de incendio, en que el incendio pues también te deja casi en nada, incluso puede provocar hasta la muerte. Estos gastos especiales que prácticamente el gobierno lo tiene como una caja chica, ¿no? Una caja chica donde esto se va acumulando de vez en cuando no se presenta ningún tipo de riesgo, pues cuando ya se presentan, tendrá que hacer uso del mismo. Incluso a veces son tan altos estos gastos, estos rubros económicos que ni eso les alcanza, ¿no? Siempre lo que se hace es pedir ayuda al exterior para que estos gastos sean compensados y por lo menos alivianar un poco lo que es la situación económica y la situación en cuanto a habitación que pueden estar siendo producto la familia, que cuando se presentan estos tipos de desastres naturales, pierden todos sus enseres, ¿no? Bueno, recordemos que nosotros también estamos acá y que podemos también ser parte de aquellas pérdidas y esperemos pues que, bueno, si hasta ahora no se ha dado, que no se dé, y esperemos que también aquellas personas que siempre vienen padeciendo este tipo de problemas pues tengan o busquen una mejor solución y tengan un mejor recaudo para evitar este tipo de situaciones que son muy engorrosas y que a nadie le va a gustar estar en el ambiente, ¿no? En el artículo 19 nos habla de la clasificación de la información de los organismos de seguridad. Ustedes han escuchado que cuando va a existir, por ejemplo, en estos cambios climáticos de estaciones, cuando hay estos cambios, pues siempre hay un plan de prevención, ¿no? Se les da una información fidedigna en el caso de que, bueno, hay situaciones que se monitorean, por ejemplo, el INAMI, que es una de las instituciones donde existe un monitoreo para desastres naturales, como por ejemplo los temblores, nadie puede predeterminar o disponer de qué exactamente va a suceder, en qué tiempo, en cuántos minutos y en qué día, ¿no? No se lo puede, pero sí puede darse el caso de que se pueda ir preparando, porque los cambios climáticos
y lo que es el cinturón de fuego, pues a veces provoca estos tipos de alteraciones que se pueden presentar en ciertos lugares donde los científicos y los investigadores puedan determinar de que en un tiempo prudente se puede presentar algún movimiento que pueda ser prevenido en este caso por eso son estas informaciones de organismos de seguridad que son aquellos encargados de difundir una información que sea real, ¿no es cierto? Porque, bueno, también hemos escuchado a veces hay instituciones que se equivocan. Por ejemplo, el INAMI a veces determina de que va a haber un oleaje fuerte o determina que va a haber lluvias intensas y resulta que es lo contrario. Entonces son situaciones que a veces las personas evitamos este tipo de confianza en que se puedan dar estas situaciones, ¿no? Y el control de los órganos de seguridad, bueno, todas las situaciones que se presenten para la seguridad pública, los órganos de seguridad que son los encargados prácticamente de predisponer de una información que sea real, que sea efectiva y que en el caso de este monitoreo pues tiene que haber un exhaustivo control en difundir estas informaciones, ¿no? Porque a veces, bueno, hemos visto en las redes sociales informaciones que se difunden y que no son reales, ¿no? Entonces, esa disparidad que hay a veces por difundir alguna información que no es real también causa muchos problemas e inestabilidad, incluso emocional y psicológica, dentro de todas las personas. Bueno, tenemos otro marco constitucional, no sé quién me lo lee. Tenemos el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, CORTAT, artículo 140. ¿Quién lee? Artículo 140. Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza. Ya. Gracias, Elita. Miren, en el artículo 140 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización nos habla automáticamente de todos los GAT. Sí, sabemos, ustedes conocen que cada comunidad, es decir, cada cantón tienen diferentes tipos de actividades. De acuerdo a las actividades que se cumplen dentro de esa comunidad, pues los sistemas de alarma, de prevención, de reacción, de mitigación o de reconstrucción se dan en vista a aquellas actividades que se cumplen dentro de la misma. Por ejemplo, si yo estoy en un cantón donde yo sé que van a haber tipos de riesgos en relación a las actividades que se cumplen. Todas esas ordenanzas, todos esos recursos de prevención o esa preparación que yo puedo hacer para poder mitigar esos riesgos que se puedan presentar, pues lo hago enfocado en eso, ¿no? Direccionado a que voy a tratar de que esos riesgos si se presentan sean mínimos, tratar de que, pero no en el momento solamente de una manera verbal o realizar algún plan que no me demande
gastos económicos, no. En los GAT, por lo general, pues siempre se trata de hacer una inversión cuando hay algún riesgo en el cual se pueda estar presentando, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en Chone, ustedes han escuchado que siempre hay estas inundaciones que se dan cada que tiempo que hay una lluvia fuerte. Entonces, ¿por qué se dan? Porque es la unión de algunos ríos, ¿no? Se unen algunos ríos y automáticamente, bueno, por mucho que los gobiernos en turno han tratado de querer solucionar el problema, se ha solucionado, no se ha solucionado, se ha disminuido en parte, porque hay ciertos lugares que todavía se inundan, pero todavía sigue habiendo esa inundación. Entonces, ¿qué significa? De que todos esos recursos, toda la gestión de prevención que se realizó para poder evitar esas inundaciones no alcanzó, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe seguir trabajando en lo mismo y tratar de direccionar este tipo de riesgo en cuanto a la unión de estos ríos para evitar de que la comunidad que siempre se inunda, pues evitar que a un alto porcentaje de que ya no se suscite lo mismo, porque sabemos que hay bastantes pérdidas, sí, hay bastantes pérdidas y eso se da. Aquí en la ciudad de Manta, hasta donde yo he podido observar, pues ahí ustedes han observado, incluso Manta está lleno de muchas lomas, muchas áreas donde hay un altibajo y que son objeto también de inundaciones. Esas áreas, pues, el gobierno de turno pues tendrá que tomar, ha tomado las correcciones del caso, pero a la larga pues no abastece, ¿no? Sabemos también que los desastres naturales, como su nombre mismo lo dice, provoca eso, ¿no? Provoca desastre y automáticamente lo que hace es que lo que se haga no es suficiente. En algo se mejora, pero no es suficiente. Entonces, los gobiernos autónomos descentralizados tienen que estar fuertemente preparados para evitar este tipo de desastres que se puedan dar en el futuro, ¿no? Estamos hablando solamente de inundaciones, pueden ser otro tipo de riesgos, pueden ser riesgos, por ejemplo, riesgos antrópicos, donde a veces existe la mano en este caso del hombre, donde se provocan esos con actos de incendios a través de las zonas forestales. Entonces son situaciones que también se dan y que el gobierno de turno tiene que ir haciendo ese tipo de correcciones para mejorar la situación. Aquí tenemos el decreto ejecutivo 2393, que nos habla exclusivamente como un reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, ¿no? Yo creo que ustedes lo han escuchado mucho, se lo utiliza a nivel empresarial, a nivel institucional, donde prácticamente es uno de los decretos ejecutivos de las normativas que más se aplican dentro de las empresas e instituciones, ¿no? ¿Qué nos habla el decreto ejecutivo 2393? Nos habla del reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente. Las resoluciones del presente reglamento se destinarán a toda ocupación laboral y en todo centro de trabajo. En el presente reglamento se disponen las condiciones con las que se debe cumplir la institución para la seguridad de sus trabajadores, ¿no? Aquí en este decreto 2393 hay algunas consideraciones, como por ejemplo el deber y derechos de los trabajadores, deber y derechos también del empleador hacia el trabajador. Entonces, esos deberes y derechos del trabajador se deben, en este caso, están direccionados a que el trabajador, así como tiene el derecho de reclamar, también tiene el derecho de cumplir. Entonces, son normativas, es un decreto ejecutivo determinado justamente para lo que es la seguridad y salud. Si nos podemos hablar de este decreto ejecutivo, no nos va a alcanzar, porque es bastante amplio y para hacerles una síntesis, nos habla prácticamente de que el empleador tiene que predisponer de este decreto dirigido hacia el trabajador
para proteger una vez que ellos ingresan, sí, ellos ingresan a la empresa, asegurarse la protección de seguridad y de la salud en el mismo en todas sus actividades. ¿Correcto, chicos? Bueno, esto es lo que es el marco constitucional. Hasta aquí son los, como ustedes han observado, artículos, reglamentos, donde están estipulados el marco constitucional más importante a nivel del Ecuador. Y es lo que ustedes van a encontrar en ciertas áreas de seguridad, incluso no tan solo de seguridad, en áreas donde exista más de 10 trabajadores y que puedan hacer uso de las mismas, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Pregunta, chicos, chicas. ¿Ninguna? Bueno. Vamos a los conceptos básicos de gestión de riesgos. A ver, ¿quién me puede dar algún concepto de gestión de riesgos? ¿Qué entienden ustedes por gestión de riesgos? Bueno, para mí gestión de riesgos es toda actividad encaminada a identificar los riesgos y tratar de buscar la mejor manera de minimizarlos, de primero prevenirlos y después minimizarlos, porque eliminarlos no se puede. Sí, gracias, Nuri. ¿Alguien más? Podría decir que, por ejemplo, es igual que dijo la compañera, identificar todos los riesgos, identificar los riesgos existentes y así aplicar medidas, aplicar todo lo necesario para poder minimizarlos, gestionando así todo. Sí, ¿alguien más quería hablar? Gestión de riesgos, o sea, es garantizar protección de personas colectivas. Ya. No escuché bien, que me parece que Carlos está hablando. Carlos, ¿puedes repetir? Creo que eras tú que estabas hablando, no sé. Fue otro compañero. Ya, no la escuché bien entonces. ¿Me puedes repetir? ¿Quién era que estaba hablando? Riesgo quiere decir garantizar la protección de las personas y toda la colectividad que en efectos negativos o desastres, o sea, en los que pueda ocurrir dentro del medio que viven las personas. Ya. ¿Quién está hablando? Montes de Oca. Juan Jesús. Así es, Magista. Ya. A ver, ¿alguien más iba a hablar? La gestión de riesgo es todo lo referente a gestionar y mitigar todo lo referente a los riesgos que puedan suscitar en una comunidad o cantón o el mismo país. Ya. Perfecto. Aquí tenemos algunos conceptos básicos, aparte de lo que ustedes han emitido con su criterio personal. Entonces, vemos en el gráfico algunos pasos de lo que es la gestión de riesgos. El primer paso tenemos la identificación del riesgo. Como segundo paso tenemos el análisis del riesgo. El tercer paso tenemos la cobertura. El cuarto paso tenemos seguimiento. El quinto paso tenemos la ejecución. Y el sexto paso tenemos el control, ¿no? Podemos describir cada uno de ellos, en la cual nos va a llegar como conclusión a que la gestión de riesgos son procesos. ¿Sí? Son procesos encaminados a mitigar, a disminuir los riesgos. Como dice Nuri y como tenemos entendido todos, que no los riesgos no se pueden eliminar.
Sí, se lo pueden disminuir y se los puede hasta cierto punto controlar, ¿no? En este caso habría que determinar qué es lo que se puede hacer ante la presencia de un riesgo. Entonces, cuando hablamos de identificación de riesgos, ¿de qué hablamos de identificación de riesgo? Identificación de riesgo, hablamos todos aquellos riesgos que se puedan estar presentando y que, bueno, de parte de ustedes, les voy a hablar ya a ustedes como estudiantes de seguridad, donde tienen que tener una visión clara en el momento que van a realizar una identificación de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son aquellos pasos? Y voy a preguntar. Sí les voy a pedir de favor que a algunos les conozco la voz, ¿no? Le identifico la voz y por ende el nombre, pero hay muchos que todavía por la voz no los saco. Les digo porque en este momento yo estoy observando la diapositiva, pero a ustedes no los puedo ver. No los puedo ver porque si abro la imagen para verlos a ustedes que me están conversando, me sale la diapositiva. Entonces, pregunto, ¿qué pasos darían ustedes para realizar este primer paso, valga la redundancia, de identificación de riesgo? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué es lo primero que harían para poder identificar los riesgos? Evaluar el área así de trabajo. En el caso de una empresa, evaluar el área de trabajo para poder identificar qué tipos de riesgos existen. Claro, hay que analizar el área de trabajo y las actividades que hace lo que vamos a evaluar, o sea, cada puesto que vamos a evaluar. Claro, todos los procesos que intervienen en ello y así poder valorizar. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? Bueno, hay varios métodos. El principal para mí es la observación, o sea, estar in situ y verificar el área, conocer el área y todos los procesos. O sea, también estar relacionados con los trabajadores porque ellos nos pueden brindar información de todos los procesos y así como que visualizar todo el área y además estar en contacto con los trabajadores para que ellos también nos puedan brindar alguna información. Claro, sería con encuestas. Ya. Para identificar un riesgo, nosotros tenemos que aplicar diferentes métodos. Sí, el método de la observación es el primerito que vamos a aplicar. ¿Cuál es aquel método de observación? El método de observación es aquel que a nosotros nos va a ayudar a través de los órganos sensoriales. Hablábamos alguna vez de los órganos sensoriales, yo creo que en anatomía y fisiología, antes de ver cuáles son aquellos órganos sensoriales, ¿no? Y ustedes ya conocen. Entonces, a través de los órganos sensoriales, que son la vista, el oído, el tacto, el gusto, nosotros lo que vamos a hacer es observar y tratar de identificar por medio de este método, ¿no? Método de observación. Entonces, si el método de observación no es lo suficiente como para poder determinar e identificar los riesgos, nosotros lo que hacemos es, a través de la aplicación del método de entrevista o de una encuesta rápida, personal, que puede ser también, nosotros podemos ir determinando cuáles son los riesgos que se van a presentar, ¿no es cierto? Esa es la manera como nosotros vamos a identificar los riesgos, porque, bueno, yo siempre digo, y yo le he dicho a todos los chicos que ya han pasado por mí y en la cual he tomado esta temática, les he dicho, bueno, a ustedes no es que los van a ir a buscar al área de seguridad y decirle, mire, tecnólogo, técnico, lo que sean ustedes profesionales, no le van a decir, mire, sabe que se está suscitando un riesgo. Le pueden llegar a decir, pero en este caso, la persona encargada, el técnico encargado de poder verificar estos riesgos son ustedes mismos, ¿no? Ustedes mismos que tienen que hacer que el riesgo lo identifiquen antes de que suceda. Porque una vez que ya suceda, pues ni modo, ya ustedes tienen que tomar
las correcciones adecuadas como para poder mitigar este riesgo, ¿no? Pero si lo identifican antes de que ocurra, es mucho mejor. Es una carta de presentación de parte de ustedes que puedan estar identificando estos riesgos antes que se susciten. El segundo punto es el análisis de riesgo. Una vez identificado el riesgo, hay que analizarlo, ¿no? Bueno, nosotros estamos identificando un riesgo. Resulta, y vamos a aplicar algún ejemplo, y me voy a basar en uno o dos ejemplos que ustedes mismos me citen. Un riesgo, cualquier riesgo. Vamos, chicos, chicas. Físico, una caída. No, un riesgo, identificar un riesgo o un posible O riesgo. decir un riesgo. Bueno, Supongamos, denme un ejemplo de un riesgo que ustedes ya identificaron. Por ejemplo, falta de aseo y orden en la bodega. Falta de aseo y orden en la bodega. Ya, Eso puede pero ¿cuál es provocar el un riesgo? accidente. El riesgo es de que una caída, un corte, porque igual ahí, por ejemplo, en mi caso se guardan equipos de machete que tienen filo, entonces falta de orden y Ya. aseo y puede provocarle un accidente, un corte o un golpe Ya. al empleado. Ya, perfecto. Ya, entonces, esa identificación de riesgo que usted ya hizo, hay que aplicar el segundo punto, que es el análisis de este riesgo, ¿no? Presentado. A ver, usted va a hacer un análisis. ¿Cuál es el análisis a la cual llegó por ese riesgo identificado? ¿Qué analizó? Lo que me dijo ahorita. Sí, pues o sea, que hay falta de aseo y falta de orden. Falta orden en la bodega. No. Ese es ese es el riesgo identificado. Ah, Ahora, ya. ese riesgo identificado, usted le va a hacer un análisis. ¿Cuál es el análisis que va a realizar? ¿Qué es lo que va a provocar ese riesgo? Lo que puede provocar, claro, un corte, pero el un Claro, golpe. las consecuencias. La consecuencia, usted me dice que hay machetes, que hay herramientas, de pronto cortopunzante, en la cual pues por no estar en una buena posición, hace de que la persona que vaya caminando por ahí pues sea objeto a una caída y que sobre esa caída, extralimitándonos mucho nosotros, que sobre esa caída caiga encima de las herramientas, se pueda con algún objeto cortopunzante se pueda estar introduciendo en nuestros organismos, se pueda cortar. Hay un sinnúmero de riesgos que se puedan presentar, ¿no? Ese es el análisis del riesgo. Entonces, cuando ya hacemos la primera y el segundo paso, nos va al tercer paso, que es la cobertura. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en la cobertura? La cobertura es aquella que nos va a dar nosotros la pauta de determinar aquellos procesos que van a ir mejorando este tipo de riesgo, que van a tratar de disminuir. ¿Y cuál es la cobertura? Bueno, un ordenamiento, un reordenamiento, y de pronto, pues bueno, usted dice, yo tengo que hacer una inversión aquí en esta bodega porque las perchas que sirven para el apoyo o para el alojo de estos materiales no es la suficiente. Sí, cosas por el estilo, ¿no? Son coberturas que a veces hay que realizar incluso un gasto. Puede ser gasto económico, puede ser gasto de recursos humanos, sí, y bueno, y de materiales también, ¿no? Entonces, esa es la cobertura de acuerdo a los dos pasos anteriores. Entonces, una vez que ya se tenga esa cobertura y todo eso, se hace como cuarto punto un seguimiento. ¿Cuál es el seguimiento? El seguimiento es aquel que una vez que usted ya ha implementado, ha realizado una corrección de todos estos riesgos que se presentaron, entonces usted lo que tiene que hacer es un seguimiento, porque no lo puede dejar. Bueno, usted dice, ya con eso solucioné el problema, pero ¿qué sucede? Que si usted no le hace un seguimiento, seguramente esas perchas que usted puso, como habemos personas que no somos bien ordenadas, entonces esas personas comienzan a dejar en esa bodega los materiales por un lado y por otro lado, y bueno, eso se volvió un desbarajuste de nuevo. Entonces, claro que si nosotros hacemos un seguimiento, seguramente esa persona va a tener ese ordenamiento, esa persona va a tener esa educación
y va a ser conciencia de que así se puede trabajar de mejor manera, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo. Para este tipo de gestión de riesgo hay muchos ejemplos que a ustedes incluso implementando estos riesgos que se puedan presentar, cualquier tipo de riesgo, ustedes van a tener una visión muy clara y decir, bueno, ese es un ejemplo nomás de los muchos que hay. Y yo le puedo poner en una tarea que me encontré, por ejemplo, la gestión de riesgo. Y ustedes me van a hablar específicamente de los 6 indicadores que tenemos aquí para poder hacer una gestión de riesgo. A base de un ejemplo. Entonces, ustedes ya me van a ir describiendo y dando una explicación somera de acuerdo a la gestión de riesgo, ¿no? Entonces, la ejecución, ¿cuál es la ejecución? La ejecución, una vez que ya se ha hecho el seguimiento, la ejecución es tratar de mantener ese tipo de recursos humanos, materiales y económicos y tratar de predisponer. Sí, ejecutar significa realizar. Entonces, esa realización que se da a través de los 4 puntos anteriores es muy importante porque a veces el hecho de que con la cobertura pues usted pueda determinar que hay que hacer este tipo de gestión económica de material y de recursos humanos para poder mantener una buena cobertura, resulta que en la ejecución ese punto ya dice el empleador, en este caso te puede decir, pero ¿sabes qué? Estos recursos que me está solicitando para esta cobertura, la empresa no dispone. Pero viene ahí el plan B. ¿Cuál es el plan B? El plan B a utilizar sería esa improvisación que tú puedes dar, que puedes sugerir, pero que tenga éxito, ¿no? Tampoco va a ser una sugerencia que vas a aplicar y que de pronto no resulte. Tiene que resultar. Por eso se solicita algo sofisticado, pero si no hay a la mano ese recurso para hacer la ejecución de esta gestión de riesgo, entonces se utiliza un plan B que va direccionado también a tratar de suplir este tipo de cobertura donde ha hecho su aparición un riesgo y que se lo pueda prácticamente cubrir, ¿no? Y el control, pues, prácticamente abarca todos los 5 puntos anteriores, donde en este caso la o las personas que están atrás de esta gestión de riesgo van a hacer un control exhaustivo periódicamente de todo este tipo de situaciones que se han presentado. Porque cuando hay una aparición de riesgo, pues hay que estar siempre presente y hay siempre que estar controlando si es que este riesgo no está haciendo su aparición, de pronto se soluciona en un lado, pero resulta que en otro lado también se está provocando otro tipo de riesgo, ¿no? Entonces hay que tener bueno, las auditorías internas existen, las realizan, yo creo que hay empresas que lo hacen cada año, pero fuera bueno que lo hicieran cada 6 meses y el control que debe determinar que la gestión de riesgo está siendo efectiva ya viene de parte, en este caso, del área de seguridad y de talento humano, que son las personas que tienen que estar a la par y atrás de que se provoque, que se den todos estos pasos, ¿no? ¿Entendido, chicos, hasta ahí? La gestión de riesgo, ¿tienen alguna duda? Ninguna. ¿La cobertura se trata de aplicar como medidas a los riesgos existentes? O, bueno, no me confundí en esa parte. Giselita, mucha farra en ese cumpleaños. A ver, tenemos conceptos básicos de la gestión de riesgo. La gestión de riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse. Miren, todo esto, los dos conceptos están enmarcados en este cuadro. Sí.
Hablamos de gestión de riesgo. Claro, la gestión de riesgo en estos dos primeros pasos se identifican, se analizan, sí. Y en esta identificación y análisis ya estamos haciendo una cuantificación de aquellas probabilidades de riesgo que puedan estarse suscitando dentro de las mismas si es que no se toman los correctivos adecuados. Entonces, esto de aquí, si no hay un análisis y una identificación de riesgo, esto puede provocar en el futuro un desastre. Estamos hablando, hablamos de un ejemplo que aplicó la compañera Nuri, pero hay muchos más ejemplos que nos pueden llegar a determinar de manera más clara de lo que es una gestión de riesgo. Entonces, esto es un ejemplo claro de una gestión de riesgo. El otro concepto es que la gestión de riesgo consiste en una serie de actividades diseñadas para reducir la pérdida de vidas humanas, sí, de vidas humanas. Bueno. Y la destrucción de propiedades e infraestructura. Los resultados de este proceso continuo de manejo o gestión de riesgo pueden ser derivados en esto. Sí. Entonces, mucho ojo con lo que voy a corregir de una vez aquí. Bueno, ya hemos corrido. Esto es separado y es de vidas. Está unido, ¿no? Miren, yo, para que vean que nosotros los seres humanos cometemos a veces los mismos errores que se cometen dentro de un escrito, de un texto donde uno lo baja y lo que hace es nada más copiar y pegar. Bueno, son diferentes conceptos que lo he bajado de diferentes fuentes bibliográficas, pero aquí me estoy dando cuenta que es una palabra que no está bien escrita. Sí, pérdidas de vida está separado y vida es con B pequeña, ¿no? Sí, vidas humanas. Ya, perfecto. Ya lo corrijo eso antes de enviárselos a ustedes. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Esta ha sido la clase de hoy. Disculpe, usted dijo que en cualquier tipo de ejercicio que nos haga, estos son los 6 pasos que tenemos que presentar en cualquier tipo de una Sí, gestión yo de les riesgo. puedo solicitar, bueno, me estoy adelantando, ¿no? Yo les puedo solicitar, les digo, chicos, háblenme a través de un ejemplo de la gestión de riesgo y explique cada uno de los pasos. Entonces, ustedes tienen que, como agua, aprenderse esto, ¿sí? Se aprenden estos pasos y ustedes me van haciendo el análisis respectivo y la descripción. En el ejemplo citado por ustedes mismos. Ustedes necesitan un ejemplo y ahí me van describiendo cada uno de ellos, ¿ya? Perfecto. Perfecto. Bueno, chicos, este ha sido la clase de hoy. Bueno, eventualmente esta computadora no es mía. A ver, Kiara, ¿quiere hablar? Kiara tiene las manos alzadas. Kiara, escuchamos. No. Bueno, les decía que eventualmente, bueno, yo trabajo con mi otra computadora, pero ya está prácticamente como pidiéndome cambio. Pero bueno, vamos a ver qué hago. Si le hago analizar de algún técnico que me pueda ayudar con eso. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta sobre la clase de hoy? Ninguna. Ya. Entonces voy a dejar la clase grabada.